A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de La Juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Llegó la hora. Bueno, hoy es un día del archivo. Ángeles Valparda me da la entrada aquí en Mañanas de Radio. Como que fuera la primera vez, ¿no? Quiero saludar, Ángeles. Conocí a Valerio. Claro. El movilero. En la celebración del aniversario de la Unión Popular. La verdad que fue una muy buena actividad, ¿eh? Una muy buena actividad y un gusto conocer a este activo integrante de la familia de la 36. Tiene un dínamo en el motor, Valerio. Sí, que debe estar en este momento súper activado porque está toda la Ciudad Vieja con movilizaciones y él anda ahí. Sí. Quiero continuar en este mes de abril tan importante, en lo familiar incluso. Está mal hablar de la familia de uno, pero no, está bien. Tiene mucha connotación para mí abril porque fue el cumpleaños de mi hijo varón, Manuel, el 20. El lunes, mirá. Y el mes de abril, el 13 de abril, el nacimiento de mi madre, doña Rosa Costa de Vicente. ¿Qué te parece? Pero además abril tiene en lo nacional y en lo internacional tiene connotaciones muy importantes. Bueno, el otro día recordábamos el surgimiento de la Unidad Popular. Nació Lenin. Congreso de 1803, el Congreso de Abril, tan importante para la lucha revolucionaria de la banda oriental. Y también quiero recordar un hombre que lo descubrí en esto de trabajar en comunicación. Un hombre que fue periodista argentino y lo mandaron como corresponsal del diario de la radio El Mundo, fíjate, a entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra en el año 58. Jorge Ricardo Massetti. Hizo tanto, fue un esfuerzo inmenso, ¿no? Porque tuvo que llegar a Santiago de Cuba, toda la dictadura de Batista, tenía algunos contactos, pero le fallaron. Después subió a la sierra. Después de muchos filtros, que incluso el movimiento 26 de julio le puso, porque no cualquiera llegaba a entrevistar, logró llegar y de a poco mandaba las crónicas, ¿no? Cuando volvió a la Argentina, resulta que no habían llegado las crónicas. ¿Qué hizo Jorge Ricardo Massetti? Que un poco lo pinta también. Hizo de vuelta el recorrido. Hizo 2 libros. Uno se llama El Fidel que yo conocí y otro libro que lo tengo y lo he prestado a varios compañeros y hemos comentado, Los que luchan y los que lloran. Está impresionante. Jorge Ricardo Massetti fue fundador con el Che de Prensa Latina y después quedó tan impactado. Esto es archivo de la juventud también, esto que estoy comentando. Quedó tan impactado con la figura de esos revolucionarios descomunales que le planteó al Che que él quería dejar el periodismo y quería instalar en Tucumán, donde él era originario, una guerrilla como foco para que eso prendiera en la Argentina. Bueno, le enseñaron algunas cosas, volvió a la Argentina, entregó su trabajo y se fue para la selva de Orán. Y ahí, con varios de sus camaradas, se perdieron y no se sabe si los mató el ejército o desaparecieron en la selva de Orán. Pero Jorge Ricardo Massetti.
Los ejemplares que trajimos hoy, Sí. 27 de mayo del 2009, 4 años de gobierno ya del progresismo, ¿no? El Uruguay volvió a ser una gran factoría. Los gobiernos de los últimos años, ahí como aparece en las imágenes, qué producción, Ángeles, ¿viste qué coordinación? Sí, sí. Los gobiernos de los últimos 30 años produjeron la mayor entrega del país al extranjero. Mayo del 2009. Hoy estamos peor que las factorías ganaderas del siglo XVI o XVII. Si miramos los componentes de la dependencia, son mucho más profundos porque no están las tropas, no están las banderas izadas en los cabildos, pero son dueños de la tierra, de los recursos, de la tecnología, de la información, de la publicidad y de una cantidad de decisiones empresarias que la sociedad uruguaya y latinoamericana no toma, las toman otros. La entrega de la soberanía, ya no territorial, sino de los recursos naturales, los no renovables, esto ha sido el denominador común de los gobiernos post-dictadura. Es algo extrapartidario, afirmó el demógrafo Guillermo Mació en estas declaraciones del 2009, para acá. A usted le corresponde analizar qué ha pasado con eso. El editorial lo quiero comentar porque también, viste que dicen que para ser de izquierda no hay que parecerlo sino serlo, como en todas las cosas No de la solo vida. parecer, sino que serse. El gobierno tiene casa nueva, cada vez más lejos de Artigas. Mayo del 2009. 20 millones de dólares gastó el gobierno para tener una nueva casa presidencial para sus actividades, porque no le alcanzaban para las actividades presidenciales ni el Palacio Esteves, ni tampoco el edificio Libertad, construido por la dictadura, ni tampoco la casa residencial de Suárez, ni la estancia de Anchorena, situada en el departamento de Colonia. Es cierto que la obra fue empezada hace 46 años y el destino final fue para el Poder Judicial, y los que ya no somos tan jóvenes vemos que el destino ha cambiado, aunque también ha cambiado la situación del país. Es obvio que la burocracia estatal está encantada con la obra, que moderniza, según nos explican, la gestión gubernamental y la pone de cara al siglo XXI. Atinado el editorial, El otro día escuchaba, nos quedamos en este mismo ejemplar, escuchaba acá a los trabajadores de la coordinadora portuaria y aparece acá un artículo en este 27 de mayo del 2029. Paro y asamblea en reclamo de estabilidad laboral. El sindicato portuario rechazó el proyecto de ley de nueva terminal. El sindicato de trabajadores portuarios realizó ayer un paro parcial de actividades y asamblea para rechazar la aprobación del proyecto de ley que habilita una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El sindicato reclama profundizar la concreción del Sistema Nacional de Puertos, 27 de mayo del 2009. Otro ejemplar, 23 de mayo del 2009. Pasa el tiempo y se siguen aplicando las mismas fórmulas. Pasan las banderas políticas en la Casa de Gobierno. El gobierno progresista castiga al pueblo. Baja la inflación y aumentan las tarifas. A la suba de los precios de los combustibles de ANCAP, ahora aprobaron el cobro de 2 facturas juntas de OCE. Concretan el aumento de la energía eléctrica y de la cuota mutual. La cuota mutual aumentará un 2%, año 2009, y las tarifas de UTE llegan a 6,5%. Las razones argumentadas por el gobierno progresista para subir las tarifas del Estado son la baja inflación de los meses anteriores. Esta es una de las perversiones actuales del Frente Amplio, en plena disputa electoral, donde gastan los dineros de todos en la propaganda, mientras los obreros siguen siendo despedidos. Habla de propaganda electoral porque eran las elecciones internas de los partidos políticos. Exactamente. Después también, en este ejemplar, vamos a la página 8, otro tema vinculado al mar.
Continúa incambiada la situación de tripulantes indonesios. El SUNMA, el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Mar, reclaman un 100% de tripulación uruguaya en buques de bandera nacional. Los trabajadores volvieron a presentarse ante la Comisión de Legislación del Trabajo por la situación de 3 ciudadanos indonesios que están varados en nuestro país hace 2 años. Asimismo afirman que las modificaciones a la ley de pesca que impulsa el gobierno no contempla los reclamos del sindicato. Y otro tema, también en este ejemplar, que se repite: mientras despiden a miles de trabajadores, el gobierno otorga más beneficios a patronales de sectores afectados por la crisis. Pasa el tiempo y se sigue repitiendo el mismo proyecto. Que repetimos, todo esto es 2009. 2009. Vicente, vamos a hacer la pausa y enseguida de la pausa venimos con lo que queda todavía. Muy bien. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Entre copas un vinito que se llame Pulgasur. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. Recordar, Ángeles, que si usted se quiere... Usted no, vos ya está suscrita. Yo estoy suscripta, sí señor. Me lo traen acá. Cuando digo usted, un tono así de respeto y de... Bueno. Teniendo en cuenta la Si vos que estás escuchando te querés suscribir a la juventud, 2924-7971. Por semana, por mes, por 4 meses o anual. Precios muy accesibles. 2924-7971. Y hay comercios que lo venden también, ¿eh? Sí. Hay comercios que lo venden, que incluso te suscriben. Sí. Como el de Mauricio. Kiosco Mauricio. Exacto. Sí. Seguimos en el año 2009. Conflicto en BPS de Ciudad Vieja moviliza a los funcionarios. El directorio nos vive ninguneando. Los trabajadores del local del Banco de Previsión Social, ubicado en Ciudad Vieja, en la peatonal Sarandí allí, se movilizaron este jueves en reclamo de adeudos salariales. El núcleo sindical de dicho local, además, reclamó a la dirección del sindicato de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social que se ponga las pilas y defienda a los trabajadores. Año 2009. Estamos movilizados por reivindicaciones salariales, cosas que nos tenían que pagar y no nos están pagando y que no están siendo transparentes, denunció la dirigente sindical Katy Cristóbal, quien al mismo tiempo lamentó que no contamos con el apoyo de la dirección del Sindicato Nacional, sino que vinieron ahora porque llamamos a todos los medios de prensa. Katy Cristóbal, ¿cómo no? Katy Cristóbal, que acompañaba a Elio Sartú, sí, en las
en las audiciones en la 36. Pero también en este ejemplar, a propósito del mes de abril y de los 20 años de la Unión Popular, hay una entrevista a Delia Villalba. El entramado, qué mujer, además, muy valiente, ¿no? Sí. Muy corajuda y de firmes convicciones. De gran aguante. El entramado social, dijo Delia, está totalmente desestructurado, con consecuencias como la desorientación de los jóvenes, drogas, alcoholismo y desmembramiento familiar. Lo dice Delia Villalba, que fue la primer mujer candidata a la presidencia de la República por Unidad Popular, acompañando o integrando la fórmula con Raúl Rodríguez. Sí. Esta es una entrevista que le hicieron a Delia en nuevaalbesia.com, un portal informativo de Colonia. Delia señalaba que en el Uruguay el entramado social está totalmente desestructurado, con consecuencias nefastas como la desorientación de los jóvenes, la droga, el alcoholismo, el desmembramiento familiar, el abandono de la gente del campo. También habló de recuperar recursos naturales como la tierra y el agua. Año 2009. Hay que parar la transgerización de la tierra. Queremos evitar que se vengan a instalar las multinacionales y revitalizar la industria nacional, resumió la candidata. Consultada por elbesia.com, Delia Villalba señaló que como mujer le preocupa la preservación del medio ambiente y de la familia, que es donde nacen las buenas personas y los buenos ciudadanos. Aseguró que la integración de la familia se consigue únicamente a través del trabajo digno de cada uno. Delia Villalba dijo que si Asamblea Popular llega al Parlamento y el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, su partido será una oposición férrea, subrayando que somos la izquierda y no estamos de acuerdo en las políticas perversas que está llevando el Frente Amplio. Preguntada si considera que el Frente Amplio no es de izquierda, respondió: de ninguna manera. Aseguró que se ha ido derechizando, poniéndose de acuerdo con el capital, con el neoliberalismo, y está atendiendo más a los capitalistas que a los trabajadores, a la gente que necesita realmente. Delia Villalba. En este ejemplar también hay un apunte para la reflexión. ¿Te acordás de los apuntes para la reflexión, no? Que eran muy saludados por la audiencia? Hemos compartido en los últimos tiempos también. Y en este ejemplar del 15 de mayo, apuntes para la reflexión, cita a Mujica: el que está de moda es Marx, el que pasó de moda es Lenin. Los comunistas uruguayos, el partido de la clase obrera, furgón de cola del nacionalismo de José Mujica, dice los apuntes para la reflexión. El convertido en líder frente amplista ha dicho claramente en el programa de Canal 12 Código País que tiene muchos amigos empresarios, más de los que se imaginan, y que el que está de moda es Marx y el que está fuera de moda es Lenin. Mujica dice que no asiste a ADM, pero eso no es cierto. Ha asistido a las comilonas con su señora esposa Lucía Topolaski y publicamos una fotografía donde se encuentra presente su entrevistador de Canal 12, quien pareciera muy frágil de memoria. El 6 de septiembre del 2005 estuvo en ADM en un almuerzo con el argentino Labaña. ¿Cómo podrán explicarle esto los actuales dirigentes del Partido Comunista a sus afiliados, militantes y aspirantes al carné del pan, las rosas y el vino? ¿Qué dirán ahora la guardia vieja del Partido Comunista a la joven guardia? Y tenemos para cerrar, porque ya vamos cerrando, estamos porque cerca. viene ahora después un contacto muy importante. Dos contactos. Bueno, acá en esta también, en este a título de mención nomás, en la página 8 de este ejemplar del 2009, se denuncia y se comprueba cómo el Uruguay era un centro de lavado de dinero. 2009. Pero vamos a cerrar con esta foto. Domingo 17 de mayo del 2009. El MPP otorgará a Eurnequian una autovía privada. Mujica: nunca fui a ADM. Y ustedes están viendo precisamente esa foto allí. El candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, puntero indiscutible en la contienda interna, dijo al ser entrevistado en Código País:
Nunca fui a ADM. Sin embargo, la nota gráfica muestra lo contrario. La alianza de sectores que lo apoyan, MPP, PCU, PVP, etc., parece que tienen la misma costumbre. Dicen que no apoyan las privatizaciones, pero votan la nueva terminal del puerto. Y además le regalan a Eurnequian, el grupo dueño del aeropuerto de Carrasco, una autovía en medio de Montevideo que le servirá al cuestionado grupo para unir al aeropuerto con el puerto y ganar sus buenos mangos cobrando el peaje. Y aparece allí Mujica sentado en una mesa conversando con Eurnequian, precisamente, Sí. en la Asociación de Dirigentes de Marketing. Vicente, mientras vos ibas pasando los diarios, yo que estoy de este lado, veo las contratapas, que todas darían para ponerse a hablar también. Fidel hablando de Haití, por ejemplo. Por ejemplo, Fidel hablando de Haití, pero todas con temas muy importantes que también en lo internacional queda en el archivo todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Por aquello de que a las palabras se las lleva el viento. Sí, señor, sí, Pero está señor. el papel escrito ahí. Una cosa para decir bien, porque yo dije que se podía suscribir y se podía ir a buscar el diario, a comprar el diario al kiosco Mauricios, pero no dijimos la dirección, que es Felipe Sanguinetti 2157, allí en La Unión. Sí. Es una dirección muy acercada, muy cercana. Y la otra es Oscar, allá de Marindia, que tiene su comercio también, y que también recibe el diario, y que el semanario, que también puede suscribir, que si no me equivoco es en la interbalnearia kilómetro 39,5, a la altura de la calle Algas. 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 Sí.